Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Miren, las dificultades son algo inevitable, pero tú puedes hacer algo, puedes evitar que esas dificultades te consuman. Tú puedes evitar que los problemas te controlen, el temor te controle. Y esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, enfocándonos. Uno de los recursos más poderosos en nuestra mente es la capacidad de podernos enfocar, el enfoque. En aquello que nos enfocamos, o sea, a aquello sobre lo cual nuestros pensamientos se centran, va a influir dramáticamente en cómo te sientes y cómo vas a actuar. Y es algo que nosotros debemos de entender muy bien. Hemos de entender que nuestros procesos de pensamientos y en lo que nos enfocamos y deseamos tiene un efecto en nosotros de cómo vemos y percibimos la vida y nuestras circunstancias. Enfoque. Alguien dijo que la vida es como una cámara fotográfica. Tienes que enfocarla bien para tener mejores resultados. Hay un pasaje que quiero que me acompañe en Mateo capítulo 14, de los versos 24 al 33, que hace referencia precisamente en el poder de podernos enfocar. Lo poderoso que es cuando tú y yo logramos concentrar nuestros pensamientos, volcar nuestros pensamientos en el Señor Jesús, aún en medio de la dificultad. Mateo capítulo 14, versos 24 al 33. Dice la palabra de Dios del verso 23. Despedida la multitud, subió a un monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús estaba aparte orando. Verso 24. Jesús mandó a sus 12 discípulos a que pasaran al otro lado de la ribera del mar de Genesaret. Y dice que el verso 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Verso 34. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Mire, a través de esta historia vamos a aprender algo fundamental. Aprenderemos que aquellos momentos de dificultad va a requerir de tu parte un mayor esfuerzo para no desenfocarte de lo más importante y esencial para salir adelante de cualquier adversidad. Una dificultad consiste en añadir un esfuerzo más. O sea, tal vez tú tengas una meta, un proyecto, dices: este es mi objetivo y voy a llegar ahí. Nunca pensamos que vamos a tener alguna dificultad, pero las enfrentamos, tenemos dificultad. Y las dificultades, cuando tú tienes dificultades, significa una sola cosa: tienes que añadir una fuerza más. Tienes que subir tu nivel de intensidad para lograr el objetivo. Un esfuerzo adicional. Así es que cada vez que tengas una dificultad, algún problema, entiéndelo. Que te caiga el 20. Significa una cosa: tengo que hacer un esfuerzo mayor. Una dificultad puede servir como piedra de tropiezo, como una piedra de apoyo para impulsarte hacia adelante. Una dificultad puede servir para sacar lo peor de nosotros o sacar lo mejor. Una dificultad puede servir para alejarte de Dios o acercarte más a Él. Ahora, lo que quiero decirte es que si bien es cierto, escuche bien, si bien es cierto que son los... atravesaremos o experimentaremos momentos muy desagradables. ¿Cuántos han experimentado algo desagradable? Diario a veces podemos experimentar algo que no nos gusta. Algunas más intensas que otras, pero todos tenemos días muy desagradables. Situaciones muy desagradables. Lo que quiero decirte es que a pesar de que muchas de esas situaciones son inevitables, no tienes que hundirte y ahogarte por las tempestades de los problemas. No tienes que hundirte. Por ello tú has de aprender a tener el control de ti mismo. No le entregues el control de tu bienestar, de tu felicidad, de tu dicha a nadie más. Ni a las circunstancias, ni a los problemas, ni a las dificultades. A nadie le des el control de tu vida. Cada vez que te empieces a salir, te empieces a sentir desdichado, desdichada, cada vez que te empieces a sentir alterado, alterada, haz un alto, toma el control de ti y dice: ¿por qué? ¿A quién le estoy permitiendo que me afecte? ¿A quién le estoy permitiendo que me haga infeliz? Toma el control de ti. Si tú permaneces enfocado en el Señor Jesús, y esto es muy importante que lo pueda entender, Jesús no es un medio por la cual nosotros debemos lograr algo. Jesús no es el medio, Jesús es el fin. Lo que le quiero decir es de que si tú quieres ser feliz, quieres tener plenitud en tu vida, quieres estar bien en tu vida, Jesús no es el medio. Jesús es la felicidad. Jesús es la verdad. Jesús es el bienestar, no el medio para llegar a. Él es el todo. Ahora, si tú centras o enfocas todas tus
tu sed, volcas en el momento de crisis, volcas todos tus pensamientos sobre Jesús, ten por seguro de que Él no te va a decepcionar. Y como Él va a ser la fuente de tu bienestar, tú vas a estar bien. Por eso te decía, no le des el control ni a las circunstancias ni a ninguna otra persona. Céntrate en Jesús y vas a ver que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vida victoriosa va a ser una realidad en tu vida. Ahora, cuando Mateo escribe esta epístola, eran tiempos difíciles para la joven comunidad cristiana. Recién había Jesús muerto unos años atrás, un par de décadas atrás. Jesús había muerto. Y la iglesia de Jesucristo estaba siendo sometida bajo mucha presión. Estaba siendo perseguida. Estaba siendo hostigada para que negaran o se detractaran de su fe en el Señor Jesucristo. Muchos, cuando Mateo escribe este evangelio, Mateo sabe que muchos creyentes, aquellos que habían entregado al Señor Jesús sinceramente sus vidas y que estaban a los primeros tiempos, los primeros años, habían con mucho entusiasmo siguiendo a Jesús, pero cuando viene la dificultad, las tormentas, la presión, la persecución, estos creyentes que en un inicio tenían mucho entusiasmo, tenían mucha certeza de Jesús es su Señor, y ahora ya no están tan seguros. Es más, muchos de ellos ya han desertado a la fe de Jesús. Ya se han olvidado de Jesús. Han vuelto a las viejas costumbres, a las viejas mañas, pues, a los viejos hábitos. Por eso Mateo por eso escribe esta historia. Mateo era uno de los 12 de Jesús, fue un testigo presencial de ese evento que acabamos de leer ahorita, un momento de la barca en la tempestad. Entonces, Mateo, al recordar la situación de la tempestad a la que tuvieron que enfrentarse en alguna ocasión, él y los discípulos, otros discípulos de Jesús en el mar de Galilea, Mateo le está queriendo dar una bella lección de algo muy concreto, de cómo ellos puedan mantener su fe, o cómo ellos puedan, como seguidores de Jesús, mantener o reafirmar su fe sin dejarse hundir por las dificultades. Y él les recuerda esta historia. Y lo hizo, y lo hizo de tal forma que aún a nosotros nos puede impactar y nos puede fortalecer nuestro corazón, porque sin excepción todos aquí, cada día y todos los días, somos desafiados en nuestra fe. Cada día y todos los días enfrentamos diversas situaciones que van a desafiar nuestra fidelidad, nuestra confianza en Dios. Día a día. Y nosotros también podemos, como a los lectores, los primeros lectores de esta historia, nosotros también podemos ser confortados con esta historia y recordar lo que sucedió ahí y lo que hace Jesús por aquellos que están en aprietos, por aquellos que están necesitados, por aquellos que han tenido un mal día o están atravesando por un momento terrible o desagradable. Seguramente Mateo, más que narrar una historia sorprendente, Mateo lo que busca es que aquellos que lean o escuchen esta historia puedan ir más allá de sus dificultades, puedan entender que pueden ir más allá de sus dificultades, puedan ver algo más allá de sus limitantes. Miren, Mateo describe con rasgos muy certeros la situación. Mateo, ahorita lo acabamos de leer hace un momento en el texto base, de un momento a otro dice que todo se vuelve en contra de ellos. Ellos salieron, acababan unas cuantas horas atrás.
acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. 5,000, 10,000 fueron alimentados de 5 panes y 2 peces. Unas horas antes. Y después de ese evento, Jesús les dice: suban a la barca y nos vemos en la otra orilla. ¿Cómo irían ellos? Entusiasmados, platicando. Oye, ¿viste cómo multiplicó? ¿Tú viste cómo sucedió? Ellos iban alegres, contentos, felices por el tremendo milagro sobrenatural que Jesús realizó. Pero, como suelen ser los problemas, ¿verdad? Sin invitación, de la noche a la mañana, sin esperarlos, dice que empezaron a tener todo en su contra. Estaban solos. Jesús, recuerden, Jesús no los estaba acompañando. Jesús les dijo: suban a la barca y nos vemos del otro lado. Jesús recuerden, estaban en la montaña, dice, estaban en un monte orando al Padre. Otra situación que destaca ahí Mateo es que la barca está bastante lejos de la orilla, en medio de la oscuridad. Se pueden ahogar. Otra característica que narra Mateo de esa situación es que navegan contra un impetuoso viento. Batallan con olas que golpean con demasiada fuerza. Te describe que eran tan fuertes las olas que sentían que el barco se iba a hundir o se iba a partir. Ahora, escuchar este relato de la situación de los 12 en el medio de ese lago creo que inmediatamente entendemos o comprendemos el lenguaje de esta situación. Cuando escuchamos, por ejemplo, ahorita las aguas profundas, la tempestad, las tinieblas, los vientos fuertes, el temor. Bueno, la soledad, no estaba Jesús, iban solos. Cuando nosotros leemos esta historia de la situación en lo natural, de la barca y en la que iban los discípulos, uno lo hace una conexión inevitable. Lo que representa eso. ¿Qué representa todo esto? La tempestad, la soledad, los vientos fuertes. Por supuesto que uno lo conecta con lo que ha leído mucho en los salmos, ¿verdad? Problemas, dificultades, inseguridad, angustia, incertidumbre y mucho temor. Ahora, ¿no es esta la situación que atravesaba la joven iglesia a la que le estaba escribiendo el apóstol, el discípulo Mateo? Recuerden que los primeros lectores eran una joven iglesia o convertidos al evangelio que estaban siendo objeto de mucha presión para negar su fe, para echarse para atrás, olvidarse de Jesús. Ahora, ¿no es esta también nuestra situación en muchas ocasiones? Y aquí tomamos un primer aprendizaje de vida. Aunque las dificultades y los problemas sean intensamente difíciles, escuche bien, no te prepares para lo peor. No te prepares para lo peor. Mateo 14:24 dice que en la cuarta vigilia, no se dice exactamente la hora exacta, pero cuando se dice la cuarta vigilia debe haber sido entre las 3 y 6 de la mañana. Jesús dice, se acerca a ellos andando sobre las aguas. ¿Qué momento es este? Recuerden cómo está la situación: tempestad, vientos, peligro. Y en medio de toda esa agitación de lluvia, de viento, dice que Jesús, dice la palabra de Dios, va caminando sobre el agua. Ahora, si bien Jesús no estuvo físicamente con ellos, hemos de entender algo. Jesús conocía la situación de sus discípulos. Y lo mismo es para nosotros y para ti y para mí en el día de hoy. Tenemos a un Dios en tiempo real.
Nada de recaditos. Nada de que le manda a llamar a un ángel. Oye, ¿cómo está mi hijo fulanito, fulanita de tal, verdad? Dios ve todo en tiempo real y está presente en tiempo real. Ahora, Jesús no está con ellos físicamente, pero sabe lo que están atravesando ellos. Jesús nunca ha dejado de pensar en ellos. No se imaginen de que Jesús dijo, váyanse ya no los aguanto, voy a descansar un momento. Separémonos por un tiempo, ¿verdad? Para fortalecer nuestra relación. No le crea, esposos, eso es una mentira, ¿eh? No creo que Jesús dice, ay, voy a descansar de estos muchachos. No, Jesús no ha dejado de pensar en ellos. Jesús nunca fue descuidado con sus discípulos. Jesús nunca los ha perdido de vista. Jesús sabe exactamente lo que ellos están atravesando en ese momento. Y lo mismo es cierto para ti. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo percibas, pero como ahorita vamos a ver, a veces el temor o el dolor y la tristeza nos sobrepasa y nos hace sordos e insensibles a la presencia o a la voz de Dios. Pero el hecho de que nosotros no sintamos o no escuchemos la voz de Dios en los momentos de dificultad no significa que Dios esté ahí. Dios está en tiempo real siempre. Ahora, los discípulos no son capaces de reconocer a Jesús. Dice que en medio de la tempestad ven a alguien caminar sobre las aguas. Ellos no pierdan de vista la situación de ellos. Ellos, los 12, están en peligro de morir literalmente ahogados. Ahora imagínense, están en la barca con toda esa agitación y de la nada se les aparece alguien ahí. Pero ellos no son capaces de reconocer que era Jesucristo. ¿Qué pensaron que era? Un fantasma, un aparecido. Creían que era un espíritu sin cuerpo, ¿verdad? Un espectro. Una aparición tenebrosa. Es lo que significa fantasma del griego a nuestro castellano. Todas estas descripciones. Eso es lo que ellos pensaron. Ahora, me llama mucho la atención que cuando vieron a Jesús, bueno, ellos tal vez pensaban esto si ellos no reconocían a Jesús. En lo personal creo que ellos sí lograban o percibían o intuían que era Jesús. Tal vez decían, camina como Jesús, trae la misma ropa que Jesús. Pero ellos con todo su temor y angustia decían, pero no es posible. Ahora, ¿qué hacen cuando ven acercarse a esa figura? Dicen que comienzan a gritar. Miren, en el griego, esa palabra gritar es mucho más expresivo que un gritar. ¡Ah! ¿Se han asustado alguna vez cuando ven una rata o alguien nos espanta? ¿Cómo gritan? Tal vez digan, pues sí, ¿verdad? Gritaron. No. Cuando uno lee el significado de esa palabra, gritaron de miedo, dice que dieron alaridos. O sea, lloraron de espanto. No quiero expresar aquí, no quiero hacer aquí, no quiero gritar aquí. Pero se imagina a los 12 hombres rudos, 12 hombres maduros, mayores de edad,
llorando, gritando de alarido, llorando de pánico. ¡Un fantasma! Ahora la pregunta aquí, ¿por qué pensaron que venía un fantasma? ¿Por qué creyeron que era un fantasma? Ellos podían intuir, se parece a Jesús. Pero ¿por qué ellos en su mente determinaron que era un fantasma? Mire, ¿sabe por qué? Porque la posibilidad de que una persona caminara por el mar o sobre las aguas era imposible. No era posible. Ellos dijeron, es más lógico pensar que es un fantasma que no está sujeto a tiempo y espacio que pensar que es Jesús caminando sobre las aguas. Claro que los temores de los discípulos les hizo negar la presencia de Jesús. Pero quiero resaltar algo aquí muy importante. Y eso es algo para darle gracias a Dios. Aun cuando nosotros somos faltos de fe y somos débiles en nuestra confianza en Dios, eso no invalida lo que Dios es. Dios no puede negarse a sí mismo. Tú no tienes por qué miren, sé que pueden haber escuchado muchos mensajes, muchas enseñanzas en las cuales dice tú necesitas fe para tú percibir la presencia de Dios o nos hacen sentir que cuando uno está abatido, controlado por el temor, pues es porque es por culpa de nosotros, ¿verdad? Y esa mentalidad hace que cuando estamos bajo presión pensemos que no tenemos la suficiente fe y que esa falta de fe hace que Dios no intervenga en nuestra situación, pero no es así. Cristo no está sujeto a mis percepciones ni a mis sentimientos. Cristo no está sujeto ni siquiera a mi fe. Dios es lo que es y no puede negarse a sí mismo. Entonces, gloria a Dios por eso. Porque a pesar de nuestra debilidad, nuestra fragilidad o falta de fe y de confianza, Dios no se puede negar en el hecho de querer acercarse a ti. Es un hecho. Si tienes fe o no fe, la presencia de Dios se va a acercar. Ahora te pregunto, ¿a quién esperas cuando llega la dificultad a tu vida? ¿A quién esperas? Ahora, quiero que sean muy sinceros. Porque tal vez a su servidor le puedas engañar y le diga, a ver, ¿quién es? Si le digo, ¿esperas a Jesús? ¿O esperas la calamidad o la destrucción a tu vida? Y estoy seguro que si les pido que levanten su mano, todo el mundo va a levantar la mano. No, yo espero a Jesús, soy cristiano. Soy aleluya, leo la Biblia, voy a la iglesia, yo espero a Jesús. Ahora, esto no les va a servir de nada, amados hermanos y hermanas. Tú tienes que aprender a ser sincero contigo y que cuando escuches la palabra digas, caray, aquí estoy fallando. Ahora te pregunto, por la pregunta, ¿a quién esperas en realidad? Cuando tienes la dificultad o estás en crisis, ¿a quién? ¿O qué esperas que te suceda cuando viene la dificultad, la crisis, los problemas? ¿Qué esperas que te suceda? ¿Qué esperas que pase contigo? Sean sinceros contigo, con usted mismo. Ahora, ahorita les decía de que una de las más grandes capacidades de nuestra mente es la capacidad de concentración, pero esa capacidad tan poderosa está limitada. Nuestra mente solamente se puede concentrar en una sola cosa a la vez. Hermanas, les tengo que dar una mala noticia a ustedes. No es cierto eso de que las mujeres pueden estar concentradas en varias cosas.
Yo sé que les han dicho eso, hermanas, las amo en el Señor. Son muy apreciadas. Pero no es cierto. Nuestra mente, hombres y mujeres, solamente se puede concentrar para hacer bien las cosas en una sola cosa. Enfocarse en una sola cosa. Jesús dijo, no puedes amar a Dios y amar al dinero a la vez. O amas a Dios o amas al mundo. O sea, no puedes concentrarte y quedar bien con ambos. Ahora, ¿en qué te concentras? ¿O qué revela cuando estás en crisis? ¿A quién esperas? Yo sé, ahora, y esto les puede ayudar mucho, no supongas, porque la mente trata de evitar ser responsables, uno ser responsable. No supongas, no digas, no, pues supongo que Jesús, no. O crees o no crees. No suponemos. Miren, déjenme recordarles lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban enfrentando a aquel gigante, famoso gigante filisteo. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel, miren, no esperaba tener la victoria. Cuando vieron al gigante y vieron su situación, ellos no esperaron victoria, triunfo. Ellos no esperaban la intervención de Dios para ayudarlos en ese momento tan difícil. No. ¿Saben? Ellos, ¿saben cuál es el significado de la palabra Goliat? Ahora, Goliat no era un nombre, el nombre propio del gigante. ¿Sabe quién le puso el nombre de Goliat? El pueblo de Israel. Por cómo se estaban viendo. ¿Saben lo que significa Goliat? Goliat significa aquel que nos destruye, aquel que nos lleva cautivos. O sea, cuando uno dice la palabra Goliat, entiende que todos los pensamientos del ejército de Israel, de Saúl, todos sus pensamientos no estaban enfocados en lo que Dios podía hacer o en la intervención de Dios para sacarlos de ese apuro. No, ellos ya se veían esclavizados, muertos, destruidos. Ellos veían cómo sus hijos y su familia eran llevados esclavos a Gat. Y le dieron un nombre todavía. Por eso te preguntaba hace un momento, ¿a quién esperas tú cuando viene la crisis? Cuando estás en problemas o estás pasando un mal día. ¿Qué esperas que te suceda? Ahora, la forma más fácil para saberlo es ver qué es lo que estamos pensando. Y tal vez, ay, pastor, pues no sé qué pienso cuando estoy en problemas. Bueno, no te preocupes. Tarde que temprano vas a estar en un problema, una dificultad. Y cuando llegue, acuérdate de lo que te estoy diciendo. A lo mejor algunos ya están atravesando una situación, ¿verdad? Ahora piensa, ve en qué te estás enfocando, en qué estás volcando tus pensamientos. Ahora, la reacción de los discípulos nos dice algo muy importante. Ellos no estaban preparados, ojo aquí, ellos no estaban preparados ni mental, ni espiritualmente, ni emocionalmente para que Jesús estuviera allí. No estaban preparados porque ellos no esperaban a Jesús. Ahora, imaginémonos que al creer que ellos eran un fantasma, ellos dijeron, bueno, ya estamos yendo al túnel, ¿verdad? No vayas a la luz, no vayas a la luz, ¿verdad? Y a lo mejor ya no dimos para más. Ellos esperaban morir. Ellos no esperaban, ellos esperaron y, escuche bien, se prepararon para la destrucción, para la derrota, mas no se prepararon para recibir a Jesús. Te pregunto otra vez, ¿a quién esperas cuando estás en problemas?
¿En qué te estás visualizando? Porque en lo que uno visualiza o lo uno que está viendo es lo que está esperando recibir. Porque aquí no hay de dos, o esperamos la intervención de Jesús, o esperamos la derrota, el fracaso, la vergüenza, la calamidad, la enfermedad, la tristeza, el dolor. ¿Te ha pasado alguna vez esto? En lugar de esperar y prepararnos para que Cristo intervenga, mire, si nosotros somos hombres y mujeres de fe, cada vez que tengamos problemas, lo primero que uno debe de pensar es decir, Señor, quiero ver cómo te la vas a arreglar. A ver, Señor, ¿cómo le vas a hacer para sacarme de esto? Pero ¿te ha pasado que en lugar de prepararse y en lugar de esperar la intervención del poder salvador de nuestro Señor Jesucristo, no, ya se están viendo llorando? Es más, ¿cuántos de ustedes se han visto ya así, verdad? Derrotados. Allá se ven tristes, ahí en un rinconcito, en posición fetal, en la cama de chille. Ahí ya te visualizas las personas diciendo, ay, pobrecito. Te visualizas al pastor orando por tu necesidad, que estás muy mal. Pastor, te ven, voy a pedir al pastor que ore por mí porque lo que viene va a estar muy difícil. ¿A quién esperas? Mire, ponle un alto, escuche bien, ponle un alto a ese hilo de pensamiento negativo, que lo único que hará es levantar una muralla mucho más alta para que no veas las posibilidades que tú tienes de la intervención del Señor Jesucristo. Ahora, es posible, escucha bien esta pregunta, ¿es posible alejarse de algo? Escucha. ¿Es posible alejarse de algo tan maravilloso o demasiado bueno que te cuesta creer que es así? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Bueno, para aquellos que han sido víctimas de una estafa o que han hecho una mala compra, esta idea es demasiado bueno para ser verdad, pues la conclusión es que sí. Todos hemos escuchado afirmaciones bastante fantásticas, ya sea de algún bien y servicio a muy bajo costo. Llegan al súper y luego ven, caray, ¿esto por qué es tan barato? Siempre vale por lo general 100 y están 5 pesos. Ha estado echado a perder, antes de tener gusanos. ¿O por qué lo están sacando y no lo compran? Sospechan de inmediato, ¿verdad? Es demasiado bueno para ser verdad. ¿O cuántos han escuchado de las famosas cápsulas para bajar de peso? Déjenme decirles, esto es un paréntesis. No le crea los anuncios, a ni uno, hermanos. Esas cosas mágicas o recetas milagrosas son puras mentiras, hermano. Bueno, pero hay quien las cree. Y hasta que son estafados o ya lo prueban y dicen, esta es una mentira, ¿no? ¿O cuántos han escuchado de esos champús, verdad, contra la calvicie? Te va a crecer más pelo. Mentiras. O aquellas bebidas o cremas antiarrugas. Ay, hermanas, los hermanos van a estar más felices, ¿verdad? Los esposos. Oiga, hasta almohadas con memoria tenemos.
Almohadas con memoria. Soñar. Almohadas con memoria para dormir bien. Pero no es la almohada la que no te deja dormir bien. No es otra cosa. Bueno, mira, la verdad es que la mayoría de los productos... Ahora, si fueran ciertos, qué bien. Pero la mayoría, para no decir todas, la mayoría de los productos son demasiado buenos para ser verdad. Ahora, pero esto no tiene que ser así en los asuntos de Dios, ni con sus promesas, ni con sus palabras. Pero mira, hermanos, sea consciente que no te esté pasando eso a ti, que la idea del mundo, esa idea de que es demasiado bueno para ser verdad, no permee tu vida espiritual para no creer en las promesas de Dios, como es demasiado bueno para ser verdad esta promesa de Dios. Es demasiado bueno que Dios me pueda sanar. Es demasiado bueno que Dios me pueda escuchar. Es demasiado bueno que Dios en tiempo real me esté viendo, me esté observando, me esté escuchando. Es demasiado bueno. Que no te pasen los asuntos de Dios. Y ahorita les decía, es un hecho contundente, es verdad, que cuando tú tienes problemas, aunque no tengas fe, Dios está ahí. Es demasiado bueno para ser verdad, pero es lo verdadero. Su palabra dice, y Él no miente, en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, que no importa cuántas promesas Dios haya hecho, en Cristo tenemos una sola respuesta. Tú no debes de orar para que Dios quiera. Tú no tienes que orar para convencer a Dios para que haga algo. Las promesas de Dios son ¿qué? Son sí. Son sí. Ahora, ¿es para ti este pasaje demasiado bueno y maravilloso para ser verdad? Contéstate con sinceridad. O sea, todas las promesas, y alguien ha dicho que hay más de 5,000 promesas, y hay promesas para cada aspecto de nuestra vida. Situación. Ahora, cuando tú escuchas, Dios ha dicho ya sí de antemano a todas sus promesas. Ahora, ¿te parece demasiado bueno para ser verdad? ¿Te parece? Y a lo mejor uno dice, es que pastor, pues no he sido la persona tan buena, sigo fallándole. Mira, ayer le acabo de fallar a Dios, cometí un pecado, cometí un error, ofendí a una persona. ¿Y? ¿Te parece demasiado bueno y maravilloso saber de que Dios ya ha dicho sí? Pastor, pero usted no sabe todo lo que he hecho. Estás en un problema ahorita, en el día de hoy, que se resuelva. Y muchos no van con confianza a la presencia de Dios para rogar y suplicar y pedirle a Dios por su necesidad. ¿Saben por qué? Porque es demasiado maravilloso, demasiado bueno la oferta de Dios. Y se apartan. Ahí están. Pobre de mí, no merezco nada de Dios. Le he fallado. Y luego, ya cuando su mente más o menos se pone bien, ya está sacando la cabeza, ¿verdad? Ya más o menos se siente bien emocionalmente. Ahora sí, vamos a pedirle todo lo que no le he pedido al Señor, ¿verdad? Pero esto no es cierto, no es verdad, no es bíblico ese proceder. Le haya fallado o no al Señor, Dios está ahí siempre. Hebreos 4:36 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir castigo.
para que Dios nos culpe, para que Dios nos rechace, para que Dios imponga un castigo, ¿verdad? Bueno, en la Biblia del diablo eso dice, ¿verdad? Dice, acércate confiadamente al trono de misericordia para recibir misericordia. Miren, lo esencial de esta historia de los discípulos en la barca no son los incidentes, escuche bien. No son los incidentes, o sea, no son los acontecimientos que privaban la situación de los 12 discípulos. No es lo esencial. Lo esencial es, y lo que debemos de destacar es la cercanía de Cristo. La persona de Cristo. Es lo esencial en toda esta historia. Y era lo que Mateo trataba de transmitirle a esos creyentes que estaban bajo presión. Y estaban en problemas, y estaban en dificultades, estaban luchando. Lo acontecido en esa noche a los discípulos es más que una historia de algo que Jesús hizo en esa tormenta en tierra de Palestina, que de por sí mismo es algo fascinante. Pero no nos quedemos con la historia o con los acontecimientos. No nos limitemos a destacar cómo la tormenta se calmó. Miremos a Cristo. Miremos la persona de Jesús. Él es la centralidad de esa historia. Y va a ser la centralidad, o debe de ser la centralidad. Jesús debe de ser el eje central de toda tu vida. No los problemas, no las personas, no tus dificultades, no tu felicidad, no tu bienestar. Es Jesús. Nunca olvidemos que el evangelio que predicamos se trata de una persona, no de reglamentos ni de comportamientos de buenos cristianos. No, el evangelio no es eso. El evangelio es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Romanos 16, 25 al 26, el apóstol Pablo enseña que por 4,000 años, la historia desde Génesis hasta la llegada de Jesús es una historia de 4,000 años. Pablo dice, por 4,000 años se mantuvo en secreto un misterio. En la carta de Pedro leemos de que dice Pedro que los profetas en el Antiguo Testamento indagaron sobre a quién se refería todo lo que estaba sucediendo ahí en el pueblo de Israel. Pero no les fue revelado a ellos. Dice. Se mantuvo en secreto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es ese misterio que dice el apóstol Pablo? Que se mantuvo misteriosamente. ¿Sabe cuál es? Es la manifestación de Dios en Jesucristo. Y de cómo nos iba a salvar. Los métodos para nuestra salvación. Así es que aquí lo importante, aquí tenemos un segundo aprendizaje de vida. Habremos de esforzarnos por estar más conscientes siempre de la presencia de Cristo en nuestra vida. Más conscientes de la presencia de Dios. Eso significa temor a Dios. Eso es lo que significa tener temor a Dios. Más conscientes de la presencia de Dios. Enfócate en Cristo. Que Jesús esté presente en cada momento de tu vida. Considera a Jesús en cada instante de tu vida. Piensa en Jesús siempre en primer lugar. Espéralo a Él. Dale la bienvenida a Él. No esperes la dificultad. No esperes el problema. No digas, ¿a cuánto les ha pasado? Dice, ya es diciembre. Siempre me enfermo. No le dé la bienvenida a la enfermedad. Es que es septiembre. Todas las cosas, la economía se viene abajo, ¿verdad?
o es enero, la cuesta, están recibiendo y le están dando la bienvenida a la dificultad, le están dando la bienvenida a la carencia, le están dando la bienvenida a la escasez. No esperes eso. Mejor dale la bienvenida al Señor Jesús. Diga, ay, Señor Jesús, el mundo dice que es difícil, pero a ti te doy la bienvenida, Señor, a mi vida, a mi cuerpo, a mi negocio, a mi trabajo, a mis finanzas, a mi matrimonio. Entonces, que Jesús sea el centro de tu vida. Si tú te ocupas primero de Él, todo lo que necesitas vendrá como una consecuencia. Jesús no es un medio para un fin. Nunca olvides esto. Jesús no es un medio para un fin. Jesús es el centro, este debe ser el eje central de toda nuestra vida. Mateo 6:33 dice, más buscad. ¿Cómo interpretamos eso? Buscar. Descubre, detecta, halla primero el reino de Dios y su justicia, descubre a Cristo, en pocas palabras, y todas estas cosas, o sea, todas las necesidades, dice, esas van a venir como consecuencia primero de estar bien enfocado en el Señor Jesús. Déjeme contarle una historia bien interesante. Un veterinario, empleado del gobierno federal, trabaja como inspector de sanidad. Y este hombre tiene, ha servido en su área durante muchos años. Y él dice que ha logrado, con la experiencia y con los años, ha logrado inspeccionar 75,000 pollos a la semana. Una vez pasada la inspección, pues él da el aval para que esos pollos se puedan ser vendidos, distribuidos por X compañía, ¿verdad? O por venta de alimentos. Un día este inspector dijo algo bien interesante. Él dijo, nunca he visto un pollo bueno. Ahora, no lo dijo porque no hubiera pollos buenos. Sí había pollos buenos. ¿Qué era lo que pasaba? Él explicaba aquella afirmación. Dice, tras años de práctica, de inspeccionar a millones de pollos, él se había hecho, o se había adiestrado a que sus ojos enfocaran siempre a los pollos malos. O sea, él no buscaba a ver cuáles son los pollos buenos. No, por eso él decía, no he visto pollos buenos. Él se enfocaba en los pollos malos. Así es que inmediatamente él podía detectarlos, los pollos malos. ¿Por qué? Porque su mente estaba preparada o adiestrada, enfocada y concentrada para identificarlos de una manera rápida. Ahora, cuando las dificultades llegan a tu vida, ¿en quién se enfocan tus pensamientos? ¿En los pollos buenos o en los pollos malos? Quiero terminar. Jesús es más que la historia de Navidad, ¿sabías? Jesús es más que vino de una virgen, nació en un pesebre, fue visitado por pastores, magos. Jesús es más que la historia de que a los 12 años se les perdió a sus papás. Jesús es más que la historia de que es más que la historia de sus milagros. Jesús es más la historia de la cruz. Jesús es más la historia
que su muerte. Jesús es más que la historia de su resurrección. Jesús es más que la historia de la ascensión a los cielos. Ten cuidado de no limitar la historia de Jesús nada más en eso. Jesús es un ser, escuche bien, amado hermano, amada hermana. Jesús es un ser que tiene que ser conocido con mayor profundidad y entendimiento. Jesús es más que esta historia que sabemos ya. Jesús es un ser o alguien, escuche bien, que tiene que ser con el que vivimos. O sea, lo que le quiero decir, que Jesús tiene que ser tan real en tu vida, como con la esposa, los hijos o las personas con las que convivimos día a día. Por eso a mí me hierve la sangre cuando veo en las redes sociales o veo en los medios digitales hablar de Dios. Hablan de Dios sin conocerlo. Y suponen y deducen y dicen que Dios es malo porque permite tanta maldad o tanto dolor. Hablan sin conocerlo. Que no te pase a ti. Jesús tiene que ser alguien con el que vives todos los días. No es algo que decimos, no es algo que pensamos, no es algo que solo suponemos, es algo que vivimos. Jesús es algo que se vive, es algo que se experimenta en nuestro corazón. Esa fue la experiencia de aquellos 2 discípulos que iban a camino a Emaús 3 días después de que Jesús fue sepultado. En Lucas capítulo 24, versos 13 al 35 leemos que dice que iban esos dos seguidores de Jesús. No eran el grupo de los 12, eran otros seguidores de Jesús. Dice que iban camino a la ciudad de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice que iban muy tristes, afligidos, acongojados. Ellos se sentían muy decepcionados porque Jesús había muerto. En Marcos 16:12 se refiere a ellos como discípulos. Lucas 24:16 dice, mas los ojos de ellos, fíjate, Lucas 24:16, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. Se les acercó Jesús, ¿se acuerdan a los discípulos en la barca? Jesús se les acercó y que no lo reconocieron. Estos por igual. Dice que Jesús se acercó a ellos. Dicen que era un matrimonio, esos 2 discípulos. A mí me gusta la idea de que eran una pareja, un matrimonio. Dice que se les acercó a ellos y no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban muy tristes. La tristeza los consumía al punto de no poder reconocer al maestro, que seguramente debieron haberlo visto por mucho tiempo. No le conocieron. Ahora notemos que Jesús estaba cerca, pero ellos no lo sabían. ¿Pero qué es lo que hizo Jesús para que lo descubrieran? ¿Qué hizo Jesús? Dice, la única forma, y es algo que tú debes de aprender, la única forma de conocer personalmente a Jesús es tener una revelación personal e íntima con Él. Y es lo que hizo Jesús. Lucas 24:27 dice, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, les leyó todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Dice, les empezó a hablar, dice ahí la escritura, todo, dice, les declaraba de todas las escrituras de lo que ¿qué? No les empezó a contar las historias de cómo cruzaron el Mar Rojo y que Moisés y David, el Goliat y Abraham, Isaac y el arca de Noé. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lucas 24:27 les declaraba todas las escrituras acerca de lo que
se hablaba de Él. De Él. ¿Qué deducimos de este pasaje de Lucas 24:27? Que desde Génesis a Apocalipsis hay una constante revelación de Cristo. Tú no debes de leer esto simplemente para tener información de historias bíblicas. Ese no es el propósito de este libro. Esta es una carta de amor de Dios para ti, en la cual se revela el profundo amor que Dios tiene para ti. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cada historia, cada libro de la Biblia, tú debes de descubrir algo de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen, ay, no me gusta el libro de Números, pues hay pura genealogía. Y no me gusta el libro de Éxodo, que hay puros sacrificios. No me gusta el libro de Apocalipsis porque no lo entiendo. Hermanos, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata, hay un hilo conductor: Jesús. Así que cada vez que tú tengas un acercamiento a la palabra de Dios, descubre a Jesús. ¿Qué es lo que le hizo con estos discípulos para que tuvieran una revelación? Cuando tú te centras en Jesús, cuando tú lees la Biblia y dices, a ver, aquí que voy a descubrir algo de Jesús, de la personalidad de Jesús, de los atributos de Jesús. En todas las historias de la Biblia debes de descubrir algo fresco del Señor Jesús. En todas las historias, todos los libros. Por eso ahorita cantábamos, el centro de todo, aún de la Biblia, el centro de este libro no es Noé, no es Abraham, no es Pablo, no es Pedro, es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús, el centro de nuestra vida es Jesús. ¿Qué dice Lucas 24:32? A mí me llama la atención mucho ese pasaje. Y se decían el uno al otro, los que iban camino a Maús, dice, no ardía nuestro corazón, no ardía en nosotros, dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es lo que sucede cuando tú tienes una revelación fresca de Jesús. Escuche bien. Si tú te has aburrido de ser cristiano, te cansaste de ser cristiano, ¿sabes por qué es eso? Porque no hay una revelación fresca de la persona de Jesús. Para muchos, y es triste decirlo, para muchos ser cristiano, ser seguidor de Jesús es un fastidio. ¿Por qué? ¿Por qué sienten eso? ¿Por qué aún lo piensan? Porque no tienen una revelación fresca. Por eso les decía, Jesús es más que la historia de Navidad, es más que su muerte, es más que los milagros que hizo, es más que su resurrección. Jesús es mucho más, es un ser que tiene que ser conocido a diario. Amén, amén, aleluya. Personal, directamente. Tal vez tú necesitas igual que arda tu corazón otra vez, te apasiones por el Señor. Si estás aquí, si estás sentado ahí, te sientes harto de ser cristiano, ahora no te sientas mal, ¿verdad? No digas, ay, les voy a ofender a Dios nada lo ofende. ¿Usted cree que usted asusta a Dios con decirle, Señor, ya me cansé de seguirte? No. Pero negarlo, no te beneficia en nada. Y Dios siempre con sus brazos abiertos para decirte, yo aquí estoy. Acércate. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Si eres tú, ven. Fíjense, aún dudando, Jesús dijo, todavía le estoy hablando, ya le acabo de decir, soy yo. No teman. Ánimo. Ya escucharon. Y aún, si eres tú, manda que venga. Ay, sácate, Pedro. No, vean el amor de Cristo y la disposición de Jesús, aún con su falta de fe. Dice, ven.
No le pongas peros a Dios. No le pongas peros a Dios. ¿Necesitas pasión otra vez? Sé sincero contigo, Señor, no me gusta ser cristiano. Me siento cansado. Y sabes, Dios no te va a rechazar, Dios no te va a decir, me has fallado, oye, tanto que te quiero, tanto que te amo y tú pagándome de esa manera. ¿Usted cree que Dios le va a decir eso? Él te va a decir, ven, conóceme, acércate, yo te recibo. ¿Qué hicieron los de camino de Maús? Lucas 24:30. Era tanta su pasión. Oiga, ¿sabe cuántos son? Caminar 11 kilómetros. De 3 a 5 horas. O sea, ellos habían caminado 3 a 5 horas, pero dice que era tanta la efervescencia en sus corazones. Dice, hemos recibido una revelación, hay algo nuevo que hemos recibido de Cristo. Era tanto su pasión por Jesús, que vamos a llevar esta buena nueva. Jesús está vivo. Y dice que volvieron a caminar los 11 kilómetros, más de 15,000 pasos, para dar las buenas nuevas. ¿Te apuchan para ser cristiano, amados? ¿Te estás empujando a ti mismo para servir al Señor Jesús? No tiene que ser así. Cuando uno está apasionado por algo, dice, pago para hacerlo, disfruto de hacerlo. Eso tiene que estar pasando, eso tiene que ser la realidad de tu vida cristiana y tu seguimiento a Jesús. Si no es así, no te avergüences, no te culpes, no te condenes. Dios te va a decir, pues ven a mí, no pierdas tiempo. Que este año, amado hermano, amada hermana, es mi oración por todos ustedes, que este año sea un año en el cual tú te acerques más al Señor Jesús. Que tu compromiso por Jesús y todos sus asuntos sean más intensos. Porque es lo más conveniente. En el mensaje pasado les decía, cuando alguien me pregunta, ¿tú por qué crees en Dios? Y yo le respondo muy simple, porque Dios me hace bien. Me hace bien en el sentido de yo, como persona, en mi espíritu, alma y cuerpo, como Samir, Él me hace bien. Pero también Él me hace bien a mí. Dios quiere que estemos bien, también igual en ambos sentidos. Charles Spurgeon, con esto termino, observó, Charles Spurgeon es considerado el príncipe de los predicadores, de los más conocidos predicadores que el Evangelio se ha predicado. Él vivió en el siglo XVIII. Fíjate lo que él dijo. La cercanía con Dios produce semejanza a Dios. Cuanto más ves a Dios, más de Dios se verá en ti. Dios no está distante. Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Puestos de pie.